Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Voy a invitar para que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, comenzando con el versículo 18. Apocalipsis 2:18, voy a leer la Reina Valera 1960. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros comenzamos esta nueva serie, la serie 7 mensajes y una iglesia, comenzamos un camino que también era camino nuevo para mí. Hemos estado platicando con algunos miembros de la familia de lo especial que ha sido el redescubrir, porque por mucho tiempo nos quedamos en que cada una de esas iglesias tenía un mensaje que no era relevante para nosotros hoy día. De hecho, el único mensaje de las 7 palabras que Dios mandó, de los 7 mensajes que era relevante para nosotros, era el mensaje para la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la iglesia tibia, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que Dios estaba a punto de vomitar. En realidad hemos encontrado que cada iglesia tiene un mensaje que tiene que ver con nosotros hoy día de alguna forma u otra. Y de hecho, cuando digo nosotros, no estoy hablando de la iglesia cristiana hoy día, ni siquiera estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de nosotros de manera individual, de manera personal. Desgraciadamente, de alguna forma, siempre que escuchamos la palabra, o muchas veces cuando escuchamos la palabra, estamos por tendencia pensando que a lo mejor esa palabra tiene que ver con alguna otra persona. Estamos pensando que a lo mejor tiene que ver con mi vecino, a lo mejor tiene que ver con mi esposa, o a lo mejor tiene que ver con mis hijos. Dios le está mandando un mensaje, ojalá que lo escuche mi suegra. De alguna forma estamos buscando a ver a quién le aplica la palabra. Esa es la tendencia natural, pero lo que no es natural es que estemos nosotros hambrientos por saber qué es lo que Dios tiene para mí a través de esta palabra. Así como las demás iglesias que hemos estudiado, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Tiatira también se encuentra en la zona que conocemos como Turquía hoy día, que en aquel entonces era parte de lo que era la antigua Asia. El mapa cambió un poco y hoy encontramos que más pertenece a la Unión Europea que a Asia, pero sigue siendo el mismo lugar geográficamente hablando correcto. Su traducción
un perfume, algo agradable, algo que de alguna manera las personas quisieran disfrutar, de alguna forma quisieran estar en ese lugar, pero su historia, una historia desagradable. Es una de las iglesias a las que Dios le da una de las reprensiones más fuertes que puedes encontrar entre las 7 iglesias. Una iglesia que cayó a la profundidad de Satanás, una iglesia que adoptó a Jezabel, una iglesia que se rebeló contra Dios en todo el sentido de la palabra. Y eso podría ser motivo de, no quiero ni siquiera ser parte de esa iglesia. De hecho, la semana pasada le preguntaba a un grupo de líderes si pudieran escoger una de las iglesias, ¿cuál de las iglesias escogerían? Y estábamos hablando de las primeras 3. Algunos decían, bueno, yo escogería la iglesia de Esmirna, porque es la iglesia que sufrió, es la iglesia que padeció, es la iglesia que de alguna manera es una inspiración para muchos de nosotros. Otros dijeron, bueno, yo me identifico con las 3, o yo me identifico con la primera. Y la realidad es que en cada una de ellas hay una historia que podría conectarse con nosotros. Para mí, la iglesia de Tiatira es la iglesia que comenzó mal, pero terminó bien. Y eso a lo mejor es algo que significa mucho para algunos y poco para otros. Hay personas que nunca reconocieron que comenzaron mal, nunca reconocieron que estaban mal. Y si yo nunca reconozco que estoy mal, ¿qué probabilidades tengo de cambiar? ¿Qué posibilidades tienes de mejorar cuando todo el tiempo los demás están mal? Cuando todas las veces que analizas una situación, tú eres la víctima y el otro es el victimario. ¿Cómo puedo ser mejor si cuando analizo las circunstancias siempre tengo una excusa para explicar el por qué me ha ido mal? La vida no ha sido buena conmigo porque nací en el hogar equivocado. La vida no ha sido buena conmigo porque me inscribieron en la escuela equivocada. No me va bien porque tengo el trabajo equivocado. ¿Cómo puede ser diferente cuando todos son culpables menos yo, menos tú? El mensaje que Dios da a esta iglesia comienza como los anteriores, haciendo una descripción de quien manda el mensaje, de quien dice la palabra. En esta ocasión, Él es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y quiero que le hagas una pausa acá. ¿Por qué razón la descripción acá? ¿Por qué razón la aparente repetición de que Él es el Hijo de Dios, el que tiene esas características no celestiales, pero más de una película de los Avengers que de una historia bíblica? ¿Por qué? Porque es así como se presentó delante de Juan la primera vez. Cuando usted lee el comienzo de la historia, Juan había estado preso en la isla de Patmos y había estado esperando que la muerte llegara porque ya todos sus compañeros habían muerto. Una promesa que aparentemente Dios le había hecho no se cumplió. No sé si usted recuerda o alguna vez leyó en el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús iba caminando con Juan, iban hablando y de repente también con Pedro, y había uno más de los discípulos, pero Jesús se adelantó con Pedro. Iban hablando acerca de cómo Pedro iba a morir y todo eso, y Pedro en una se voltea y mira a Juan y le dice al Señor, ¿y de este qué? ¿Cómo va a ser la historia de este? Y Jesús le respondió y le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Nosotros diríamos en buen español nuestro hoy día, ¿y a ti qué te importa? Métete en tus propios negocios, no andes llevando la vida ajena. No sé si usted conoce a alguien que le encanta llevar la vida ajena. Hay gente que todo el tiempo está pendiente de lo que otras personas hacen. Ellos viven, disfrutan, es como que un hobby. Quiero saber lo que los demás están haciendo. En mi país le llaman chismosos, no sé en el suyo, porque se andan metiendo en lo que no les importa. Pedro en ese caso no era que andaba de chismoso, pero él quería saber qué onda con Juan. Y cuando Jesús dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti
¿qué te importa? Y desde entonces se contó la historia entre los discípulos y los creyentes que Juan no iba a morir hasta que Jesús regresara. Ahora, la idea era que Jesús iba a regresar con voz de mando, con voz de arcángel, con aclamación, con trompeta de Dios. Y entonces Juan iba a estar presente allí. Y Juan iba a disfrutar del momento cuando Jesús llegara en ese contexto. Pero eso no es lo que Dios estaba diciendo. Ahora, cuando Juan estaba en Patmos, que ya le habían dado un baño en un caldero de aceite hirviendo y no murió, ahora Juan estaba esperando la muerte, porque a lo mejor el emperador dijo: a este hijo de Dios no lo podemos ni matar, así que mejor lo enviamos para que se muera solo en una isla como Patmos, que no tenía condiciones para la vida de nadie. Así que ahí estaba Juan sentado esperando, cuando de repente vino la visión del Apocalipsis y apareció ese mismo personaje. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando Juan lo vio la primera vez, cayó como muerto, dice la palabra. Y luego él lo tocó y le dijo: ponte en pie, vamos a platicar. Y comenzó la historia maravillosa del Apocalipsis allí, una narración. Primero, lo único que Juan reconocía de ese personaje era la voz. Porque no importa cuánto tiempo hace que tú no escuchas a una persona que tú amas. No sé si les pasa a ustedes que hay un familiar muy querido o un amigo que hace 7 años que no te hablaba y de repente te llamó y ni siquiera tenías el nuevo número, pero escuchaste el timbre de la voz y ya sabías quién era, ya sabías de quién se trataba. Hay cosas que son tan poderosas que no se pueden explicar. Esos vínculos que se crean cuando hay amor de por medio, era exactamente lo que Juan estaba experimentando. Se emocionó, se cayó como muerto. La gloria de Dios fue tan grande porque él esperaba a un Jesús común como lo conoció. Sí, ciertamente había resucitado y ahora tenía un cuerpo transformado, pero no estaba esperando ver tanta gloria. Y todo esto es un simbolismo. No es que los ojos de Jesús estaban como el fuego ardiendo, pero había una pasión, había un amor tan grande en esos ojos que Juan lo podía describir de esa manera. No es que sus pies estaban como el bronce cuando está en el fuego, es que podía ver el resplandor de su gloria. Y la única manera de explicar en lenguaje conocido lo desconocido era eso. Porque el simbolismo que Juan ve no tiene lógica para nosotros. Juan en Apocalipsis vio una ciudad celestial que nosotros estamos enamorados. Una ciudad cuyas calles eran de oro. Imagínate, calles de oro, pero de un oro transparente, como cristal. Y luego vio un mar de vidrio. ¿Quién se baña en un mar de vidrio? ¿Quién se metería en un mar de cristal? Pero no es que es de vidrio que te vas a meter y vas a salir todo sangrando. Es que Juan estaba usando un lenguaje conocido para explicar lo desconocido. Y ahora está mostrando a ese personaje maravilloso, apasionado, enamorado de los seres humanos, pero con un mensaje que no era tan agradable. Era un mensaje muy duro, era un mensaje muy fuerte. Era un mensaje que cuando nos lo dan a nosotros también reaccionamos de la misma manera. No hay nada más complicado que cuando alguien te sienta y te dice: estás mal. Lo primero que hacemos, y no sé si usted se parece a mí en esto, es que subimos la defensa, ponemos el escudo. ¿Y quién se cree ese hijo de Dios, por no decir de Satanás, para decirme que estoy mal? ¿Quién te crees que tú eres? Cuando nosotros vivimos la vida pensando que los únicos que se pueden equivocar son los demás, estamos condenados a no llegar a ningún lugar. Estamos condenados a repetir la misma historia vez tras vez y quedarnos en una especie de loop infinito, un lugar que nunca se acaba. No aprendemos de nuestros errores, no aprendemos de nuestras metidas de pata, porque en nuestra mente somos los que estamos bien, los demás están mal. Entonces no avanzas, no prosperas, no progresas. El mensaje que el Señor le estaba mandando a la iglesia de Tiatira era un mensaje que solamente los sinceros lo iban a recibir y lo iban a abrazar. Los demás de entrada lo iban a rechazar. Cuando Él dice: mira, ustedes son una iglesia hermosa, porque Él no pasó por alto las cualidades de la iglesia. Yo conozco tus obras, le dijo, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia.
Conozco todo eso. No era una iglesia satánica. Es que en toda iglesia siempre habrá un grupo de gente que va en una dirección equivocada, pero eso no quiere decir que la iglesia como tal ha sido desechada o rechazada por el Señor. Él está mostrando que la iglesia tenía todas esas características. Ustedes son una iglesia maravillosa, se van al África a predicar, se van a la India a predicar, hacen tantas cosas por el reino, pero tengo una queja contra ustedes. Tengo una queja contra ustedes, y es que ustedes de alguna manera han negociado con algo que no debieron negociar. Ustedes toleran a Jezabel dentro de su iglesia, la toleran. Ese es mi problema, y eso no es un problema que Dios está señalando para Ministerio Gracia en el año 2021 solamente. Es un problema que Dios está señalando para cada uno de nosotros individualmente y también para el cuerpo de Cristo. ¿De qué habla la palabra acá? ¿Quién era Jezabel? Anoche, mientras estaba tratando de estudiar con asistencia, porque le decía a mi esposa, por favor, dime quién era Jezabel. Y ella tenía que buscar en sus archivos, porque a veces quiero imaginar que cuando menciono la palabra Jezabel, los miembros de la iglesia saben de quién estoy hablando. Pero la realidad es que no todos saben quién es Jezabel. Algunos de ustedes nacieron en la fe hace poco tiempo, y cuando hablan de Jezabel piensan que es la cuñada de Mario o la prima de Josefina o alguien a lo mejor de la familia. No, Jezabel ni siquiera es una mujer de nuestros días. De hecho, no sé si usted conoce alguna Jezabel, pero si algún padre le puso Jezabel a su hija, hay que orar para que Dios lo perdone, porque en la Biblia es uno de los personajes más despreciables desde la perspectiva divina, por lo que hizo contra el pueblo de Dios. Era la esposa del famoso rey Acab. Era una mujer no israelita, con raíces paganas, pero con una influencia diabólica tan grande que llevó a todo un pueblo en dirección contraria a Dios. La historia no está hablando de una mujer en los tiempos de Tiatira, aunque es posible que hubo alguna prima de Jezabel que se hizo miembro de la iglesia, a lo mejor por transferencia o por bautismo, pero llegó y allí estaba. Pero él estaba hablando de una característica, una mujer que llevó al pueblo a fornicar, una mujer que llevó al pueblo a idolatrar, a la idolatría, una mujer que llevó al pueblo en dirección contraria. Pero ¿cómo lo hizo? Y eso es lo curioso acerca de Jezabel. Cuando analizas el perfil de esta mujer, ella era una manipuladora experta, una mujer con un espíritu de manipulación, una mujer con un espíritu de seducción, una mujer que personificaba todo lo que el enemigo tenía como herramientas de poder para llevar gente en contra de Dios a lo largo de los siglos. Ese es el mismo estilo de herramientas que Satanás usó vez tras vez. Una mujer que usaba su posición como bendición para la vida de un hombre, pero de la manera equivocada. Acab debió ser el sacerdote de su casa, pero terminó siendo el asistente de la sacerdotisa. Cuando como mujer de Dios que tú eres, tú le quitas a tu esposo el lugar que Dios le ha dado como responsable de guiar espiritualmente a la familia, estás yendo en contra del propósito de Dios. Y quiero hacer una aclaración acá, porque me llegó la pregunta en una ocasión: pero pastor, ¿y si mi esposo está yendo en dirección contraria a Dios? Entonces tienes una decisión que tomar entre Dios y tu esposo, porque primero honras a Dios. Aunque respetes a tu esposo, nunca aceptes que él determine si le sirves o no a Dios. Y esto puede diferir en el corazón de alguien. Alguien me dijo: no, pero si el esposo dice que no va a la iglesia, que no vaya. Si el esposo dice que ya no más sirviéndole a Dios, que no sirva, porque Dios le dio al esposo la autoridad. Es que ningún ser humano puede estar primero que Dios. Ningún ser humano puede estar primero que Dios. He conocido mujeres fieles que han perseverado buscando a Dios, y finalmente el esposo ha terminado entregando su corazón a Dios también, por el amor, por la fe, por la fidelidad. No significa que le faltas al respeto, no significa que le andas a biblazos al pobre hombre, no tiene nada que ver con eso.
La mujer que honra a Dios respeta a su marido. La mujer que honra a Dios le es fiel a su marido. La mujer que honra a Dios, te garantizo, va a representar a Dios en su casa como la mejor de todas las mujeres. También el hombre que honra a Dios respeta a su mujer, la cuida a su familia, guía a su hogar. Pero eso no fue lo que pasó con la historia de Acab. Por eso el pueblo se desvió, la familia se desvió, él mismo se desvió. Y recuerdas cuando el pobre profeta Elías escuchó que ella mandó un mensaje: mira, te libre quien te libre, mañana te voy a matar. Hasta el profeta salió corriendo. Era una mujer que intimidaba. Era una mujer que impregnaba temor, pero no era ella. Algunos predicadores le llaman el espíritu de Jezabel, un espíritu de manipulación. Gente que se dedica a tratar de influenciar usando la herramienta más despreciable que Dios puede citar en la Biblia: el engaño y el chisme. Es el mismo trabajo que hizo Satanás en el cielo. Cuando tú lees la historia de Ezequiel capítulo 28 y encuentras aquella declaración que aparece donde Dios dice: por la multitud de tus contrataciones fuiste echado fuera. Cuando habla de las contrataciones, no es que Satanás era contratista. No es que tenía una empresa y andaba contratando gente. Eran las murmuraciones que tenían como intención manipular. Satanás comenzó a murmurar en el cielo, y yo no sé cómo lo dijo, pero se le acercaba a los ángeles y le decía: la verdad que no sé cómo es que Dios está haciendo esto de esta manera. Si yo fuese Dios, lo haría de esta otra manera. A lo mejor si yo estuviese en el lugar de Dios, eliminaría todas esas leyes, porque somos perfectos, no necesitamos que nos estén diciendo qué hacer. Si yo fuese Dios. Y a veces el espíritu de Jezabel pasa desapercibido, como simplemente alguien que está dando su opinión, o alguien que está simple y llanamente aportando alguna idea dentro de la iglesia. Hay iglesias que se han destruido completamente precisamente porque toleraron el espíritu de Jezabel. Si yo fuera el pastor de la iglesia, yo lo haría de esta manera. Y tú lo ves así con buena onda y dices: bueno, sí, el pastor está mal, porque debería hacerlo diferente. Por eso no eres el pastor de la iglesia, porque Dios sabe que tú no estás en la condición de liderar, porque ni siquiera pudiste ser leal al que Dios puso como tu líder. ¿Cómo puedes liderar a otros cuando no has sido leal a la persona que Dios ha puesto encima de ti como persona de autoridad? Como tal, quiero que entiendas que cada casa, cada iglesia va a tener sus propios problemas y retos y situaciones, pero nunca caigas en ese espíritu, el espíritu de Jezabel. Dios dice que no lo toleres, que no lo aceptes, que lo rechaces. Y no está hablando que el pastor va a andar con una escoba dando escobazos, reprendiendo espíritu de Jezabel fuera, espíritu de Jezabel fuera. No, el consejo del pastor sigue siendo el mismo. Cuando alguien tenga un chisme que contarte, en ese mismo momento te das cuenta que el enemigo está tratando de llevarte en una dirección que Dios no quiere. Yo he tomado la decisión de que cuando alguien me tiene que venir a dañar el carácter de otra persona, porque hay gente que tú y yo conocemos que sabes que tienen que cambiar algunas cosas, que tienen que corregir algunas cosas. En el pasado, como pastor, a veces me senté con uno de mis pastores asociados para hablar de una situación de una familia, y me llegué a encontrar luego que aún era terreno no muy seguro hablar con el pastor asociado de cómo ayudar a una familia, a menos que esa persona no estuviese lleno del espíritu de Jezabel, no era un buen aliado a tu lado. Hay gente que va a pasar por tu camino, y todos lo hemos pasado. Llevo 30 años siendo pastor, te puedo decir que he vivido de todo en el pastorado y en todo el sentido de la palabra, y una de las cosas que más daño siempre hizo, siempre fue el espíritu de crítica y condenación, que es típico de los que tienen el espíritu de Jezabel. Cuando veo un post que ponen los muchachos de Miel San Marcos, un post que pone Cristín de Clario, los demás, y aparecen 70 cristianos que parecen más otra cosa que cristianos, tirando veneno, tirando acusaciones, digo, pero ¿de dónde fue que se creyeron que eran cristianos? ¿Dónde fue que ellos se levantaron un día y dijeron que eran cristianos? Porque yo lo he podido experimentar, lo he vivido, todavía lo vivo. Todavía hay gente que a veces escribe diciendo:
necesario que te arrepientas de haberte apartado de los caminos de Dios sin saber ni la más mínima idea de lo que es el camino de Dios. Solo porque años atrás yo fui parte de una denominación, Dios me dio una luz más clara que la que jamás había imaginado acerca de la gracia, y entendí que mi salvación no estaba ligada a un sistema religioso. Entendí que mi salvación no estaba ligada ni siquiera a un grupo de seres humanos. Me quedó claro que mi salvación estaba en Cristo Jesús. Entonces fui libre. Pero no a todos les gustará. No a todos les gusta la idea de que cambies para bien, de que seas mejor. Pero lo más doloroso de todo esto es cuando tú caes en la trampa. Si alguien llega a tu casa y trata de dañar a otras personas, no solamente ora con ellos, no los vuelvas a recibir, porque estarán dañando tu corazón. ¿Estarán dañando qué cosa? Tu corazón. Y el Señor sí, entonces retirará su protección de ti. Y eso es lo que la iglesia está enseñando acá, y creo que tendré que tomar tiempo el martes de noche para terminar algunas de esas cosas que el texto dice. Pero quiero que pongas atención a esto, porque no estoy hablando de algo que estamos viviendo como iglesia. Estoy hablando de algo que vivimos en el pasado, y que mi oración es que nunca tengamos que lidiar con eso. Pero si tuviéramos que verla, no lo vamos a tolerar. Eso es lo que en mi familia hemos decidido hacer. Si tú llegas a alguien con buenas intenciones, vamos a ponerlo de esta manera, tú te diste cuenta que el hermano Joselito tiene un problema, entonces te diste cuenta que el hermano Joselito necesita ayuda. Tu trabajo y tu deber es ir con el hermano Joselito y no comenzar a decirle a todo el mundo lo que el hermano Joselito está pasando, la situación que está atravesando. Extiende la mano al que se cayó, no le des el tiro de gracia. Como pastor, si una persona un día decide irse de la iglesia porque sintió de Dios ir a otra congregación, yo siempre voy a orar por esas personas y no tengo nada más que hacer porque tomó una decisión de moverse. Ahora, cuando yo sé que Dios te está moviendo, cuando tú vienes y dices: pastor, siento de Dios que debo moverme, Dios me está mandando a hacer esto, entonces mi deber es orar por ti y mandarte con una bendición. Pero cuando tú te das cuenta de alguien que se va y comienza a tirarle basura al lugar de donde salió, entonces hay un serio problema. Si tú vienes acá y eres de otro lugar y vienes tirándole todos los tomates al lugar de donde saliste, yo ya sé que vas a hacer lo mismo con nosotros si un día te vas. Entonces lo primero que te voy a decir es: ese no es el espíritu de Cristo, es el espíritu de Jezabel. No te dejes atrapar ni te dejes engañar. Nunca, como pastor por muchos años, teníamos un sistema de juntas de iglesia. No sé cuántos de ustedes alguna vez perteneció a una iglesia que tenía una junta grande, que tenían, cada cosa tenía que decidirse en esa junta. Hay que cambiar este tape que está acá, había que traerlo a la junta y todo el mundo tenía que opinar. Bueno, el tape debería ser negro, no, debe ser amarillo, no, que sea rojo. Y entonces nunca se llegaba a ningún lugar porque todos tenían que opinar. Y de hecho, gente que ni siquiera tenía una relación con Dios llegaban solo para levantar su mano y votar. Yo agradezco a Dios que Dios me liberó de todo eso, pero en todo ese tiempo me tocó lidiar con casos como un chico que desgraciadamente cometió el error de juntarse con la novia y mudarse y no hacerlo correctamente. No se casó, simplemente se juntaron y ya. Y llegaron los de la junta de la iglesia y me sentaron y me dijeron: pastor, tenemos acá, era como: tenemos carne fresca, vamos a darnos un banquetazo hoy acá. Quiero que sepa que fulano y fulana están en fornicación. Y cuando tú lees la palabra acá que habla de que Jezabel los llevaba a fornicar, la palabra fornicación, si la traduzco de la manera correcta, es simple y llanamente depravación. Es una forma de depravación, es una forma de desviarse del propósito que Dios tiene para con tu cuerpo y para con el mío. Y no solamente es cuando te entregaste a una persona que no era tu esposo o tu esposa, va mucho más allá y es mucho más profundo. Ahora, cuando ellos vinieron a contarme esto, lo más doloroso es que algunos estaban alegres de que iban a borrar a alguien de la iglesia. Estaban contentos porque atraparon
en pecado a alguien. Y mi mente se transportó a los tiempos de San Juan capítulo 8, cuando Jesús estaba predicando y trajeron a la mujer pecadora y la arrojaron. Había Espíritu de Dios en esas personas que decían: esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos mandó. En la ley Moisés nos mandó. No había Espíritu de Dios. Simplemente era el corazón de un ser humano que no conocía a Dios, el que estaba tratando de llevar a cabo los propósitos de Dios. Y yo recuerdo cuando miré los rostros de los líderes de la junta, y yo les pregunté, después que dijeron todo eso, les pregunté: ¿cuántos de ustedes visitaron a esos muchachos? Ya fueron a su casa y hablaron con ellos. Ninguno. Eran 12 y ninguno había ido a hablar con esos muchachos. ¿Cuántos de ustedes han estado orando por ellos para que Dios les dé restauración? Y como que se levanta esa mano así medio mentirosa para quedar bien, que alguien quiere que por lo menos te vean que fuiste el espiritual que sí oró. Entonces yo les dije: cerramos el punto, en 6 meses volveremos a hablar. Y ya no se tocó más. Yo tomé el tiempo de ir a visitarlos. Yo tomé el tiempo de darles la consejería que necesitaban, y los ayudamos a enderezar. Se casaron, y luego entonces había que seguir el protocolo y traer el tema de nuevo. Allí se tomó un voto, los removieron de la iglesia porque era la cultura de ese lugar. Y yo tuve la oportunidad entonces de reconciliarlos con Dios y poder restaurarlos. Pero ¿a dónde voy con esto? El único caso donde todavía miro hacia atrás y no siento ningún tipo de, diríamos, arrepentimiento, no siento nada de arrepentimiento, fue haber echado de la iglesia, por vía de la junta de iglesia, a un chismoso. Es la única persona que en 30 años de ministerio realmente discipliné. A un chismoso, a uno que tenía espíritu de Jezabel, a uno que andaba dividiendo matrimonios, a uno que andaba dividiendo familias, a uno que andaba echándole tierra al cuerpo de Cristo, a uno que andaba ensuciando una iglesia que es pura y santa, y que nuestro deber como pastores es mantenerla exactamente igual, pura y santa. Los seres humanos podemos tener debilidades, podemos tener situaciones, pero si nos apoyamos entre todos nos podemos levantar y volver a salir. Pero eso no fue lo que pasó con esta iglesia. Esta iglesia toleró el espíritu de Jezabel, pero dentro de todo lo que había en esa situación, había un grupo de guerreros y guerreras que no perdieron la misión que Dios les había dado y perseveraron. Si ellos se hubiesen dejado consumir, entonces la iglesia en esa etapa hubiese desaparecido. Era otro periodo histórico, era otra parte de la historia del cristianismo. Y si tú le pones atención al final del texto, y con esto voy a terminar, sé que habrá una segunda parte. Dice el versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo. Mira lo hermoso de esto. Había un grupo que se mantuvo lejos de eso. Un grupo que cuando venía un chismoso y le decía: oye, ¿sabes el último chisme que anda sonando? Esos decían: para, no me interesa. No quiero saber el último chisme que está sonando. Quiero que entiendas eso, que no me interesa. Los que lo detenían de entrada, los que no estaban interesados en entrar a Facebook o a Instagram para ver qué fotografía encontraban para hacer trizas de otras personas, a esos el Señor les dice: ustedes no se les va a imponer ninguna carga. En otras palabras, ustedes no son responsables por lo que ellos hicieron. No se los voy a tomar en cuenta a ustedes. Y entonces viene la promesa maravillosa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a reinar con Cristo, vamos a gobernar con Él.
qué? Vamos a ser parte del gobierno de Dios. Vamos a ser parte del nuevo sistema que solamente Dios puede hacer perfecto. Ningún ser humano, ningún político, ningún tipo de sistema humano se puede comparar con el que Dios establece, y no se queda allí. Él las va a regir con vara de hierro. Tendrá autoridad absoluta, y todo aquello que se oponga será quebrado. Y le daré la estrella de la mañana. Y me puse a buscar, me puse a tratar de entender quién es el lucero de la mañana. ¿Quién es la luz del mundo? Cuando hablamos de estrellas en Apocalipsis, vimos las 7 estrellas que estaban en las manos de Jesús, y entendimos que eran los pastores de los ángeles, los mensajeros, los siervos de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, 7 pastores. Pero aquí no está hablando ni de las iglesias ni de los pastores. Está hablando de la estrella de la mañana. Vamos a tener la estrella de la mañana. Vamos a vivir con la estrella de la mañana. Vamos a ser parte de esa historia maravillosa. Y cuando te vas al capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, anote bien, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es Cristo la estrella de la mañana. Es Cristo el que les dará el privilegio de vivir bajo la luz maravillosa que emana de su presencia. Y ellos tendrán el privilegio, y tú tendrás el privilegio, y yo tendré el privilegio. Al que venciere es al que no se rindió. Porque cuántas veces nos caímos nosotros, cuántas veces nos resbalamos, cuántas veces fallamos. Pero la clave es que no nos quedamos en el suelo. Nos volvimos a levantar. Y te caíste y te volviste a levantar. Y te volviste a caer y te volviste a levantar. Entonces cuando el Señor venga, va a decir: venga bendito de mi Padre. Venga bendito de mi Padre. Herede el reino que ha sido preparado para usted, para ti, desde antes de la fundación del mundo. Y yo te hago la pregunta, iglesia: ¿cuántos de ustedes quieren recibir esas palabras de parte de Cristo Jesús aquel día? Levanta tus manos, gloria a Dios. Ponte en pie conmigo, ponte en pie. Y mientras te pones en pie, yo quiero que le eches una revisada a lo que dice esta iglesia esta semana. Dedícale un tiempo a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia comenzó con un montón de retos, pero ninguna de esas cosas terminaron robando la misión que Dios les había dado. Y al final de la historia de la iglesia, hubo un remanente. Siempre habrá un remanente. Siempre habrá un grupo de hombres y mujeres que por encima de todo no solamente sobrevivieron, sino que vencieron. Pero no lo vas a poder hacer tú solo, tú sola. No es con mis fuerzas, ni siquiera es con espada o con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Vamos a tener batallas todos los días. A veces el cuerpo estará tan quebrantado que te va a decir: no vayas a congregarte, no vayas a adorar, no vayas a servir. Pero tú decides si te dejas vencer. Al que venciere, al que venciere. La pregunta es:
si tú de verdad quieres ser contado entre los vencedores. Porque lo único que tienes que hacer es agarrarte de la mano, reconocer las cosas que no están bien, pedir perdón, y te garantizo que el Señor te mantendrá, te sostendrá con su mano derecha. Eso dice la palabra y yo le creo a Dios. Padre, gracias. Gracias por darnos la bendición de comenzar esta mañana aceptando el reto de que vamos a ser diferente. Que la gente conozca a los cristianos, no porque son un montón de chismosos que andan criticando en las redes sociales, que andan sembrando división. Que la gente conozca a los cristianos porque son seres llenos de amor, apasionados, seguidores apasionados de su maestro, siguiendo las mismas pisadas del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que son los que están siempre prestos a servir, a extender la mano al que se cae y no dar el tiro de gracia. Si hay alguno de nosotros que no ha podido sentarse a evaluar su corazón y ver qué hay dentro, ver por qué razón no he podido avanzar en mi caminar contigo, Señor, en este momento revélales, muéstrales. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.